de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en este momento. Mi Dios, estamos ante tu presencia para pedirte, por favor, oh Padre, que al leer tu palabra nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. Señor, deseamos aprender y queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 1, donde vamos a empezar hoy. Así que mi plan era, yo tenía un anhelo y un sueño, y era llevar una serie de uno de los libros de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y puedo decir que gracias a Dios me ha permitido, ¿verdad?, hacer esto, aunque mi anhelo era también hacerlo del libro de los Hechos, lo estoy haciendo personalmente para mí. Es una bendición cuando usted tenga tiempo también analice el libro de Hechos. Pero mi plan es seguir con usted en el libro de Lucas hasta que terminemos. Ya vamos a cumplir 2 años del libro, estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 14. Para concluirlo, yo me imagino que nos tomará 1 año más y quizá un poquito más. Depende el análisis, cómo vaya el estudio del libro de Lucas. Así que, por favor, hoy me gustaría que usted allí en su casa busque su libreta, busque su bolígrafo y su lápiz. Vamos a hacer varios análisis. Vamos a aprender hoy en el nombre del Señor. En un capítulo muy interesante. Hay muchas información que aprender. Vamos a pedirle al Señor que tome posesión de nuestra mente y que nos dirija. Así que empezamos con el versículo 1. De Lucas capítulo 14 dice: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos lo acechaban. Versículo 2. Y estaba ante él un hombre hidrópico. Versículo 3. Entonces Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿es lícito sanar en sábado? Versículo 4 dice el texto: pero ellos callaron. Entonces él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Versículo 5. Y a ellos le dijo: ¿quién de vosotros, si se le cae en un pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Versículo 6. Y no le respondieron, no le replicaron, en pocas palabras no le dijeron nada, se quedaron callados. Versículo 7. Al ver que los convidados elegían los primeros asientos de la mesa, les propuso esta próxima. Versículo 8. Cuando te conviden a una boda, no te sienten en el primer lugar, no sea que haya otro más distinguido que tú. Versículo 9. Y cuando venga el que te convidó a ti y al otro, tenga que decirte: da tu lugar a este. Y entonces empieces con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10. Más bien, cuando seas convidado, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá honra ante los que se sientan contigo a la mesa, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que los había convidado: cuando ofrezcas una comida o un banquete o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, para que también ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, tullidos y ciegos. Muy, muy importante, versículo 13. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Invitarnos a nosotros. Manco somos y tullidos, por gracia del Señor, ¿verdad? Que nos endereza y nos bendice. Versículo 14.
y será dichosos porque no te pueden retribuir, pero serás recompensados en la resurrección de los justos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, oh Padre, estamos ante tu presencia para darte la gracia. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque tenemos a Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos tu perdón. Ahora, oh Padre, que vamos a analizar tu palabra, queremos pedirte que la palabra que hemos leído, por favor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice el texto bíblico en el Lucas capítulo 14. Lucas 14 dice: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos y ellos los acechaban. Así que aquí ahora busque su nota, su apunte, su hoja, su lápiz y ponga entonces aquí número romano y ponga aquí entonces un sábado. Un sábado, que dice que un sábado, el sábado es una bendición. Déjeme decirle que todos los días son importantes, todos los días Dios lo creó con un propósito, pero el sábado, ese es el único día donde Dios bendijo y santificó. Dios hizo dos cosas en el sábado. Número uno, que lo santifica. De todos los días son 7, pero hubo uno que la palabra santificar en término hebreo, aunque esto no es hebreo, esto es griego, ¿verdad? Pero cuando analizamos la palabra sábado, donde aparece por primera vez, aparece en el libro de Génesis, y entonces lo que Dios hace es que Dios lo santifica, lo pone aparte de los demás días, son 7, entonces el séptimo día, ese día Dios lo pone aparte de los demás. En pocas palabras, del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el viernes, era para que Adán y Eva hicieran lo que ellos tenían de hacer, trabajar, hacer sus cosas, pero el sábado era una bendición donde Dios lo puso aparte para algo especial. Imagínense que usted tenga una ropa especial, una ropa que usted aprecia porque tiene un valor, tiene un significado muy especial para usted, o porque usted la usa para un uso especial. Esa ropa a usted le da un cuidado diferente porque tiene un significado diferente. Cuando voy a celebrar la Santa Cena, yo tengo unas ropas que son especiales para la Santa Cena. No la mezclo con la demás ropa. Tengo una camisa que es especial para la Santa Cena. No me gusta mezclarla con la otra porque la pongo aparte para algo especial. Asimismo es el sábado. Es algo especial donde Dios lo puso aparte de los demás porque tiene un sello en él, que es el sello de Dios, donde Dios bendice y santifica el sábado para algo especial, para un uso especial, para que nosotros nos deleitemos en alabar a Dios y glorificar a Dios especialmente en ese día. No es que el domingo yo no me deleito con Dios, sí, yo me deleito con Dios. No es que el miércoles yo no me deleito con Dios, claro que sí que yo me deleito con Dios, pero no es lo mismo, hay algo especial en el sábado. Hay algo donde hay una conexión, donde hay una bendición que los demás días no se puede disfrutar de la misma manera. El sábado no solamente es observado por los adventistas del séptimo día, también por los judíos ortodoxos, los judíos que se aferran a los principios del Torá. Esos judíos que se aferran a los principios del Torá también son observadores del sábado. También hay otro grupo que es muy pequeño, le llaman los bautistas del sábado, los sabáticos, que también son observadores del sábado. Y hay un más grupo también que creen también que el sábado es el día de reposo, ¿verdad? Así que este grupo de personas que nos unimos en adorar a Dios ese día, recibimos una bendición especial. Así que no olvide qué día es que Jesús determina ir a comer en la casa de este principal, uno de los principales de los fariseos. No es el domingo, no es el lunes,
No es el miércoles, el sábado. Y el sábado era un día muy especial para los judíos. Tenga eso en mente para que usted pueda seguir analizando el texto. Así que no olvide qué día es que Jesús va a comer a la casa de este principal, de uno de los principales de los fariseos, que es que es sábado. No dice a qué hora es, no dice si fue en la mañana, no dice si fue en la tarde, no dice, pero sí da a entender, ¿verdad? El texto es que después que sale de la sinagoga, y uno dice, pero pastor, usted dirá, pastor, pero que en la sinagoga no hay una hora específica de la sinagoga para ir. Ella no tiene una hora específica, sí, es verdad, no hay una hora específica, pero muy importante esto. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Marcos que en un sábado Jesús, ¿verdad? Fue a la casa de la suegra de Pedro y ella no le cocinó porque estaba enferma y entonces Jesús hizo un milagro. Y dice la palabra que cuando pasa la hora del sábado, muchos van a donde Jesús para que haga un milagro. O sea, si tomamos eso como partida, es de entender que a la sinagoga se va mucho antes del evento que Jesús va a la casa de Pedro. Porque no que Jesús va a la casa de la suegra de Pedro, hace el milagro, va a la sinagoga y vuelve a la casa de la suegra de Pedro. No, de entender que cuando Jesús sale de la sinagoga, entonces va a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, y entonces allí, por la situación como estaba la suegra, estaba enferma, no había cocinado. Así que Jesús hace el milagro y entonces ella se va a hacer los preparativos y después de la puesta del sol, entonces muchos fueron a que Jesús hiciera un milagro. Tomando eso como partida de entender que a la hora de ir a la sinagoga, mucha hora antes de la puesta del sábado, mucho ahora antes de que llegara el primer día de la semana, después que de la puesta del sol llegue el primer día de la semana en sábado. Así que si seguimos analizando eso, para mí, en mi análisis mío personal, muy propio personal, ¿verdad? Es que muy temprano, en la hora del sábado, se iba a la sinagoga. Entonces, si Jesús dice, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales, para mí es que después que salen de la sinagoga, este principal fariseo invita a Jesús a comer. Jesús no tenía lugar específico para comer, así que este principal es de los fariseos. La palabra principal aquí es gobernante, uno de los gobernantes de los fariseos. No estamos hablando de cualquier fariseo, estamos hablando de un fariseo que era muy importante, que tenía posición, tenía nombre, era muy respetado entre la comunidad donde estaba la sinagoga, y él, a reconocer que Jesús, su forma de predicar, la forma de hablar, él entendió que en su casa merecía que Jesús entrara. Entonces, otro factor importante aquí, la razón por la cual Jesús va a esa casa, número uno, es a comer. Anótelo, a comer. Ponga la palabra ahí, a comer. Jesús entró a comer. Muy pocas veces encontramos que Jesús vaya a un lugar específicamente a comer o vaya a la casa de un fariseo específicamente a comer. Sí hay varios casos, pero muy poca veces, ¿verdad? No es común. Así que Jesús no va a hacer un milagro. No, Jesús diga el texto, Jesús va a comer. Y cuando Jesús entra a un lugar, ya hemos estudiado la palabra, cuando Jesús entra, suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús entra a un lugar, transforma el lugar. Cuando Jesús entra a un lugar, Jesús bendice el lugar. Cuando Jesús entra en un lugar, cualquier cosa que hay, Jesús se la va a transformar en bendición. Dígale a Jesús, Jesús entra en tu hogar, porque Amén. usted tiene que entender que la casa donde usted vive no es suya, porque la casa donde usted vive fue hecha con una materia que a Jesús le pertenece. Toda la materia con la cual se han hecho la casa en el mundo entero, bloc, cemento, agua, varilla, todo eso es materia. El creador de esa materia, ¿quién es Dios? Así que esa materia le pertenece a Dios, por ende su casa no es suya, le pertenece a Dios. Entonces usted tiene que decirle, Jesús, invítame a entrar a tu casa, porque la casa no es suya, la casa de quién es de Jesús. No saque a Jesús de su casa.
No lo saque, porque a veces nosotros, por nuestra forma de ser, nuestra conducta, sacamos a Jesús de su casa, sacamos a Jesús del lugar que es propio de él. Nuestra casa, que llamamos nuestra casa, no es nuestra. Jesús decide ir a comer a esta casa, no porque el principal fariseo era el dueño de esa casa, no, con la materia con la cual se hizo esa casa, el dueño, ¿quién era Jesús? Así que Jesús entra a su casa, amén, entra a su casa, ese lugar de quién era Jesús, y esa casa que fue hecha sobre una tierra, sobre un firmamento, sobre un lugar. Ese lugar también, Jesús es el creador de esa casa también. Así que Jesús va, en pocas palabras, a un lugar donde le pertenece. Pero posiblemente Jesús no era bienvenido. Puede ser que hay personas que reconocen a Jesús, pero que no, Jesús no es bienvenido en ese lugar. Y donde Jesús no es bienvenido, Jesús no entra. Donde yo sí sé que hay un lugar donde Jesús quiere morar y quiere entrar, mire, es aquí, en mi mente y en su mente. Él quiere habitar en nuestros corazones, en nuestra vida. Dígale a Jesús, Jesús, este ser, tú eres el creador de esta naturaleza, tú eres el creador de esta materia, de estos ojos, eres el creador aún con la materia con la cual yo pienso, tú eres el creador de esto, por favor, quiero que habite en lo que es tuyo, esto es tuyo, habita en mi mente, por favor. Amén. Que Jesús pueda habitar en tu mente, que Jesús pueda habitar en tu hogar. Dile a Jesús, Jesús, entra en tu hogar, que es tuyo, este hogar es tuyo, a ti te pertenece. Invítame, Jesús, a entrar a este hogar, porque este hogar, Señor, yo quiero que sea tu morada hoy, mañana y siempre. Amén. Otras cosas que podemos seguir analizando de la pertenencia de Jesús en el versículo 1 es que este fariseo, mire, escuche, este fariseo era un ser. Ese ser, también la materia de ese ser, ¿de quién? De Dios. Todos somos creados por Dios. Así que este fariseo también era creado por Dios. Pero hay otros elementos que tenemos que analizar aquí y ellos los acechaban. Ellos son seres humanos que también la materia de esos seres humanos, también Dios era el creador, pero hay algo en estos seres que acechaban que no le pertenecía a Dios. Entonces, de versículo 1 podemos decir que casi todo lo que encontramos el sábado es de Dios. La casa con la cual se hizo la materia donde Jesús fue a entrar es de Dios. La comida que Jesús fue a comer, la comida, el creador de esas frutas o de esos alimentos, de esa harina, de ese aceite, el creador, ¿quién es? Dios. ¿Ve? El ser que invita a Jesús, Dios es el creador. Y lo que acechan a Jesús, la materia, esos seres humanos también, pero hay algo que usted puede notar ahí en el versículo 1 que no era de Jesús, que no es de Dios, y es que acechar, porque lo que estaban acechando con un espíritu de Satanás, con un espíritu diabólico, y toda aquella persona que va a acechar guiado por Satanás, porque Dios no necesita acechar a nadie. Jesús no necesita acechar a nadie. Los ángeles de Dios, ¿verdad? No caído, no necesitan acechar a nadie. Jesús no manda a ningún ángel de Dios a acechar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente y el que todo lo sabe no necesita acechar. Entonces, ¿quién es el que necesita acechar? El que no es omnisapiente. En este caso, Satanás, y en este caso, los hijos de Satanás. Entonces, ¿quiénes estaban acechando? Los hijos de Satanás estaban acechando. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 31 del capítulo 13, para que ustedes vean. Capítulo ¿qué? 13, versículo 31. Creo que lean conmigo, por favor. Lucas, capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, vete de aquí, porque Herodes quiere matar. O sea, quiere matar.
Entonces, vemos que ya Herodes había enviado a unos espías y entre los fariseos habían espías que eran sirvientes de quien, lamentablemente de Satanás, y estaban acechando. No fueron a la casa a comer con Jesús, porque fueron a deleitarse con Jesús, no fueron a deleitarse con Jesús, no fueron a alabar a Jesús, no fueron a glorificar a Jesús, no fueron a reconocer la grandeza de Jesús, no fueron a reconocer la maravilla de Jesús, no fueron a reconocer el poder de Jesús, no fueron a que Jesús le hiciera un milagro, fueron a acechar, fueron con un espíritu negativo. Y toda persona que va a un templo, va a una iglesia, o va a una fiesta, o va a un lugar con espíritu negativo, ¿a qué va? Guiado por Satanás. ¿Para qué? Para que juzgar y criticar. Yo recuerdo en mi primer distrito, y hace años voy a decir, mi primer distrito, San José y Metrópoli, fue mi primer distrito. Estábamos en una junta y vino el tema a colación, que todavía a veces me pongo yo a analizar y no entiendo el por qué, pero vino a colación. Yo lo que le dije a la junta, miren, yo no soy aquí espía de nadie. Yo no me voy a pretender, yo ir a la casa de una hermana a acechar a ver quién entra a su casa. Porque antes de yo llegar, lamentablemente, había un grupo con alguien que no quiero mencionar el nombre por respeto y ética, ¿verdad? Que es mi deber hacerlo. E iban a veces a la casa de una hermana a acechar. Y a veces se amanecían acechando. Porque se decía que había un hermano de la iglesia que iba y se acostaba con ella. Y el objetivo era acechar para disciplinarlo. Que para otra cosa no lo pueden meter preso. Porque ella era soltera y él era soltero. ¿A quién van a meter preso? Entonces, ¿para qué nos acecharon? Para borrarlo, no era para otra cosa. Entonces, cuando llega a colación el tema, que pasan los años que yo soy el pastor, yo lo primero que le digo, no, yo no soy aquí detective de nadie, yo no voy a acechar a nadie, yo voy a sacarle mi tiempo. Yo que tengo poco tiempo de estudiar la palabra de Dios, para ir yo a acechar a una hermana que ya no es miembro de esta iglesia, que yo no era miembro de esta iglesia, se había ido para otra iglesia por lo mismo acoso, pero el hermano que se pensaba sí era miembro de esa iglesia. Y dije, conmigo no cuenten. Dios a mí no me llamó para acechar a nadie. Escuche bien, Dios no me llamó a mí para acechar a nadie. Yo no tengo que estar acechando a nadie. Y Dios tampoco lo llamó a usted para acechar a nadie. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? Dios no lo llamó a usted para acechar a nadie. Ahora, si usted no es un hijo de Dios y usted no es una hija de Dios y usted es un instrumento de Satanás, entonces usted tiene que acechar, porque para eso Satanás lo está usando. Si no, Satanás te va a dar pela, porque usted tiene que hacer lo que Satanás te manda a hacer. Estos que estaban acechando tenían que hacer lo que Satanás le mandó a hacer. Lo que Satanás le puso en su corazón, odio y rencor hacia Jesús, para acecharlo, para buscar una causa, un motivo para juzgarlo, para señalarlo, para ensuciarlo. Y era imposible que el ser humano usado pasado Satanás podía encontrarle una falta a Jesús, podía manchar la imagen de Jesús, podía manchar el ministerio de Jesús, podía manchar el sacerdocio de Jesús, podía manchar a Jesús como profeta. Era imposible eso, pero el objetivo de ello era buscar una falta, buscar una excusa. ¿Para qué hacer un juicio prematuro al juicio que ya Dios había determinado cuando se iba a hacer un juicio injusto hacia su hijo unigénito, que era en el tiempo de cumplimiento de las 60 semanas, a mitad ahí? Entonces iba a ser un juicio injustamente, pero no previamente. Pero ellos no sabían eso, ¿ve? Entonces ellos acechaban. Entonces aquí, siguiendo analizando la palabra, oiga, en sábado, no olviden en qué día estaban acechando. En sábado. Oye, observadores del sábado se están dejando usar por Satanás, que no se están disfrutando del sábado, porque el sábado es un deleite para disfrutarse. Yo me pregunto, pregúntese usted, ¿usted cree que estas personas, estos judíos, observadores del sábado, estaban disfrutándose de la bendición del sábado? No. ¿Usted cree que estaban alabando a Dios, a Jehová, a Elohim en sábado? No. Entonces, ¿a quién estaban adorando en sábado? Al diablo, a su naturaleza, a su ego, a su envidia, buscando excusa, que si Jesús hacía una cosa así, le ponían asá, y aún así ese asá no era suficiente para hacer un juicio prematuro, porque era la voluntad de Dios. Ridículo, porque eso es ridículo.
Por eso dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, si seguimos analizando el texto, ¿usted cree que una persona que vaya a la iglesia que no sea sábado, una denominación que no sea sábado, ¿usted cree que va a ir los sábados a la iglesia adventista a espiar? Mentira, mentira. ¿Ya qué? ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Cuántos años usted lleva en la iglesia y haga usted su propio análisis y diga, aquí vino una persona de la iglesia X, para no mencionar el nombre, ¿verdad? Ninguno, con todo respeto a los demás denominaciones que van los domingos a adorar a Jesús en su iglesia, porque Dios tiene ovejas en otro redil, no vamos a su carne a criticar a nadie. Esto no es el tema aquí, esto no es mi punto acá. Pero cuando usted ha visto uno de esas personas que vayan a la iglesia, que van a la iglesia los domingos, que vayan los sábados a espiarnos a los adventistas, que vayan a espiarnos los sábados adventistas? ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no ha visto eso? Entonces, ¿quiénes son los que van a la iglesia en sábado a espiar? Lo mismo adventista. ¿Quiénes fueron los que estaban espiando a Jesús? Lo mismo judío. Los mismos salvadores del sábado. Los mismos creyentes del sábado. Los que se inclinaban ante Jehová en sábado. Los que le daban la gracia a Jehová por haberle dado el sábado para ellos disfrutarse. Los que fueron allí posiblemente hasta saludaron a Jesús. Los que posiblemente estaban allí se sentaron al lado de Jesús. Los que posiblemente le dieron un abrazo a Jesús. Los que posiblemente dijeron, estamos muy contentos que usted viniera a esta aldea. Y qué bueno que el principal de los fariseos lo invitó a usted. ¿Usted cree que ellos dijeron, estamos aquí para espiar? ¿Estamos aquí para acechar lo que tú hagas? No. ¿Y dijeron eso? No. Jamás. Entonces, ¿cómo estas personas que dice aquí, versículo 1, estamos aquí en el capítulo 14 de versículo 1, ¿verdad? Analizando todavía, dice, y ellos lo acechaban, ellos acechaban a Jesús. ¿Quién? ¿Por qué Lucas me quiere decir esto a mí? ¿Por qué Lucas le quiere decir eso a usted? ¿Por qué? ¿Por qué? En sábado, ¿por qué acechar? ¿Usted cree que, déjame hacer esta pregunta? Hay miembros de una iglesia que observa el sábado como día de reposo. ¿Usted cree que hay miembros que van a acechar? ¿Algún miembro que va a acechar? La respuesta es sí. Alguien va a acechar. En sábado, escuche bien, que el sábado para deleite, para alabar a Dios, para glorificar a Jesús, para que como nosotros estemos unidos como hermanos y como familia, como hermano y hermana adorando a Dios en sábado. Pero hay alguien del grupo que va a acechar. Y no pasa bien el sábado, no llega bien a su casa y el ring del teléfono. Que ahora a Satanás se la hace más fácil porque antes era de Dico, 7 y Inky, ring. Ahora simplemente ¡pum! Un botón y ya, más rápido. Y empiezan a decir qué se hizo, qué no se hizo, qué estuvo mal, qué no estuvo mal, cómo fulano fue vestida, cómo el pastor fue vestida, cómo la esposa del pastor fue vestida, cómo la esposa de primera no fue vestida, cómo el director de diácono, cómo la directora de diaconisa, y búsquelo, que es a crucillar a todo el mundo. Porque son agentes de Dios, agentes del diablo. Pero son los salvadores del sábado. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? La palabra acechar es vigilar, es analizar, observar cuidadosamente y registrar en la mente, aunque algunos llevan su grabador en el celular, aunque algunos hacen su anote, pero mayormente es ahí, porque ahí es donde Satanás lo tiene, ahí es donde están Satanás en la mente de ellos y grabando mentalmente, para decir, si es así, ponerlo así, pintarlo a su manera. Ahora, yo me quiero seguir preguntando, ¿usted cree que eso impidió que Jesús entrara? No. Por favor, haga todo lo posible para que usted vaya a la iglesia a alabar a Dios, que usted vaya a la iglesia a glorificar a Jesús, que usted vaya a la iglesia a adorar junto como hermano y familia que somos en Cristo Jesús.
Olvídese del que vaya a juzgar, de que vaya a criticar, de que vaya a rechazar. Olvídese que esas personas tendrán que verle la cara a Dios. Ellos tendrán que pagar por sus consecuencias y sus hechos. Usted haga lo que Dios le manda hacer. El sábado es santo, sacrosanto. No vaya a mancharlos con su conducta. No vaya usted a ensuciarlo con su conducta, que seguirá siendo sacrosanto. No importa quién lo quiera pisotear, no importa quién lo quiera manchar. El sábado es sacrosanto, no porque yo lo santifico, no porque yo lo bendigo, sino porque Dios lo bendijo y Dios lo santificó, seguirá siendo sacrosanto. Y que obvio que Satanás usará a alguien en el sábado para que esa persona haga que un grupo no se deleite en el Señor en sábado. A alguien va a ser, mire, y esto no es nuevo, esto es viejo, mírenlo ahí, léalo ahí. Y si le busco más versículos, no termino en esto. En el mismo sábado. ¿Y usted cree que estas personas que hicieron esto, lo que ellos lo que fueron a acechar, que acechaban, que fueron a espiar, esa gente está vivo, esa gente está muerto? Y su bisabuelo, tu tatarabuelo, y toda esa gente está muerto. La pregunta que yo hago, ¿y ese espíritu está muerto? No, porque ese espíritu de Satanás, de los demonios caídos, no está muerto. ¿A quiénes van a usar? A la misma persona que tienen ese mismo espíritu de querer acechar, de querer juzgar, de querer criticar, de querer señalar. Esas son personas que son una fresa fácil para Satanás. ¿Quién tú crees que fue más fácil para Satanás? ¿Simón, sea Pedro o Judas Iscariote? Judas Iscariote, porque ya tenía una conducta. ¿Quién tú crees que fue más fácil para Satanás? Mateo. Oye, Mateo que era rico, de repente pobre, tener que comer cuando aparecía, o Judas Iscariote. Judas Iscariote, porque ella tenía una conducta. ¿Se da cuenta? Cuando hay una conducta no adecuada, no apropiada, no una conducta no aprobada por Dios, esas personas son instrumentos fáciles. Estas personas que van a espiar, obvio, eran instrumentos fáciles para Satanás. ¿Usted cree que fue difícil para Satanás? No fue difícil. No fue difícil. Porque hay personas que ni difícil se la quieren poner a Satanás. Se la ponen fácil, porque eso es lo que son. Haga todo lo posible para que usted no sea lo que Satanás quiere que usted sea. Que usted no vaya a la iglesia a espiar a nadie. Que usted no vaya a la iglesia a acechar a nadie. Que usted no vaya a la iglesia a juzgar a nadie. Que usted no vaya a la iglesia a criticar a nadie. Que usted no vaya a la iglesia que predicó y que no predicó. Usted vaya a la iglesia a alabar y glorificar a Dios. Que ese sea su misión. Que ese sea su trabajo. Mire, yo soy pastor de la iglesia de Caparra, Free Roosevelt. Llevo ya 3 años. Y los ancianos saben que yo no lo llamo para preguntarle qué predicó, quién predicó, y yo soy el pastor. Y no. Y los ancianos que me están escuchando saben, no soy esa clase de persona. Cada quien tendrá que darle cuenta de Dios por sus hechos y su conducta. ¿Usted quiere saber qué pasó con la historia que le estaba contando de la hermana de la iglesia que yo fui pastor que estaba acechando? La mamá estaba en la junta. Y cuando pasan los años, oye, que pasen los años, yo me encuentro con ella y ella me dice, pastor, y yo la saludo. Fue en la asociación. En la asociación vendían libros y cosas. Seguí vendiendo libros, ¿verdad? Y conmigo. Y ella me dice, ¿usted sabe quién yo soy? Yo, no. Ah, usted no me conoce. Y yo, no. Bueno, digo, no, disculpe, perdón. Pero yo sí sé quién es usted. Usted es el pastor Dimior. Usted fue pastor de la iglesia de San José Metrópoli. Yo, sí, es verdad. Déjeme decirle, yo soy la hija de fulana. Y digo, yo de verdad tú eres. Me ok. Me dijo, pastor, voy a estar eternamente agradecida por usted. Porque si hubo un día que mi mamá salió contenta de esa junta, fue ese día. ¿Yo qué? Y ella me dijo, mire, pastor, esa era una persecución que tenían y querían seguir teniendo conmigo. Hasta que usted llegó y usted paró y dijo que en realidad los dirigentes no están para espiar a nadie. Y es verdad, iglesia. Ningún dirigente puede decir que yo puedo espiar a nadie. Hay cosas que han pasado y usted sabe, ¿verdad? Pero vamos a seguir, pero no estamos para eso. El que espía quién es Satanás. Y esa hermana me dio una sonrisa y me dijo, pastor, gracias. Siga así, nunca cambie. Dios lo bendiga. Déjeme decirle, iglesia, que somos hermanos.
Somos hijos e hijas de Dios. Le pertenecemos a un Dios grande y poderoso. Yo no necesito saber qué dicen de mí porque Dios sabe todas las cosas. Amén, Y esas amén. personas que dicen de mí o que digan de usted, mire, que a usted que le interesa. Dios lo que le interesa es que bendecir a todo el mundo. Y que esas personas que puedan arrepentirse para que Dios lo pueda bendecir. Pero yo averiguar qué dicen de mí, qué están diciendo de fulano. Yo ir a la casa de alguien y pararme en la esquina para ver quién entra y quién sale. Miren, no estamos para eso. Lamentable, no estamos para eso. Pero alguien va a acechar que no sea usted. Amén. Que no sea usted. Seguimos entonces, porque si no, seguimos. Óyeme, ya son las 8:45 ya. Ay, Dios mío, estamos en el versículo 1. Vamos al versículo 2, rápido. Dice el texto bíblico, versículo 2. Y estaba ante él un hombre hidrópico. La palabra hidrópico en sí es una persona que retiene mucho líquido. Esas personas que se le inflan la barriga o se le inflan la pierna, la rodilla, se le inflan porque el cuerpo no puede eliminar en sí esos líquidos. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo esas personas con esa condición estaban ahí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la casa de uno de los jefes de los fariseos y una persona enferma no pueden estar en una casa que para ellos una casa santa y pura, y una persona así como en el versículo 22, una persona que para ellos estaba impuro, tenía el diablo, porque si estaba con Dios, tiene que estar sano. O sea, en pocas palabras, toda persona con una condición en el tiempo de Jesús, para los fariseos, para los saduceos y para los doctores de la ley, tenían un espíritu de demonio, tenían al diablo, estaban mal ante los ojos de Dios, porque los que estaban limpios y bien eran ellos. Y esta persona, entonces, estaba, la pregunta muy importante, ¿cómo estaba allí? Quiero creer que el Espíritu Santo la llevó. Aunque no fue invitada, pero el Espíritu Santo invitó a esta persona. Aunque nadie dijo de los fariseos y los saduceos, ven a llevarte, pero Dios usó a alguien para decirle, ay, Jesús está en la casa de uno de los principales de los fariseos. A lo mejor él dijo, pero yo no soy invitado, yo no voy a ser bienvenido. Y quizá le digan, sí, es verdad, los fariseos no te van a dar la bienvenida. Los religiosos de esa época, es verdad que no te van a decir, ven, pero allí hay alguien que te va a dar la bienvenida. Allí hay alguien que te va a recibir. Allí hay alguien que te va a dar una mirada tierna. Allí hay alguien que te va a amar, que te va a apreciar. Allí hay alguien que te va a sanar. Allí hay alguien que no te va a rechazar. Allí hay alguien que no va a permitir que a ti te saquen de esa casa. Allí hay alguien que no va a permitir que el que esté al frente de la casa, quizá había alguien en la guardia, ¿verdad? Hablando de una persona tan ilustre como esta, quizá no todo el mundo podía tener acceso a entrar allí. Jesús y los discípulos y personas muy exclusivas tenían acceso a esa casa, y muy exclusiva, y los chismosos, porque estaban espiando, eso sí tenían acceso VIP, porque Satanás iba a hacer lo posible para que esa gente entrara, obvio que sí, pero esta persona que lo hace entrar es el Espíritu Santo, quien hace que esa persona entre, ¿quién es? Dios, para darle un ejemplo, una lección, no solamente a esos fariseos y a esos saduceos, también a nosotros hoy en día, que hay personas afuera que deben estar adentro. Y la función inversa no lo voy a decir, porque Dios se encargará de hacer sus cosas, ¿verdad que sí? Pero Dios hizo que esta persona, con esta condición, entrara y estuviera allí. Que quizá lo miraban de entreojo, pero estaba allí. Pero quizá aplaudían y miraban con agrado a lo que estaban acechando. Sí, porque lo que estaban acechando de su cuello blanco, muy bonito, muy limpio, muy puro. Y esta persona no era bienvenida. No tenía un lugar de prestigio.
¿Usted cree que esta persona enferma en esta condición tiene un lugar de prestigio allí en esa mesa, en esa casa? No. Pero tenía un lugar de prestigio en el corazón de Jesús y en la mente de Jesús. Gloria a Dios. Déjame decirte algo, iglesia que me escucha. Nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios tenemos un lugar de prestigio en el corazón de Dios, en la mente de Jesús. Amén. Haga todo lo posible para que nadie le arrebate a usted ese lugar de prestigio, ese lugar de honor que es en realidad el corazón de Jesús, la mente de Jesús, que ni pecado, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento lo separen a usted de quién, de Cristo Jesús, porque usted tiene un lugar muy alto, que es ese lugar, es el corazón de Jesús, hoy, mañana y siempre. Quizás no tiene un lugar en la Casa Blanca, olvídese de eso. Quizá usted no tenga un lugar en la ONU, olvídese de eso. Quizá usted no tenga un lugar en la casa del Senado, olvídese de eso. Quizá usted no tenga un lugar allí en la casa del gobernador, olvídese de esto. Usted tiene un lugar de más de prestigio que esos lugares. Usted tiene un lugar que tiene más prestigio que la Casa Blanca, y ese lugar es la presencia de Dios en el cielo. Ese lugar es la morada donde mora Cristo Jesús en la patria celestial. Ese es un lugar de prestigio que usted tiene. Que quizá nos miren a nosotros como personas enfermas por alabar a Dios, que quizá nos miren a nosotros como personas fanáticas por glorificar a Jesús, que quizá nos rechacen por nosotros entender que el sábado es el día de reposo, hoy, mañana y siempre. Déjame decirte algo, que Dios te tiene a ti en un lugar de prestigio, que es su morada, que es la casa donde Dios vive, y Dios vivirá siempre. Amén. Ese es un lugar de prestigio, que nadie te lo arrebate, que nadie te lo quite. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo hizo que esta persona enferma con la barriga hinchada, que quizá no le podía a la ropa servir porque tenía como una bola con la barriga hinchada, porque eso más o menos cuando usted estudia es la palabra, era la condición, una barrigota que parecía que tenía como 5 muchachos adentro. Y nadie se le quería acercar. Nadie quería estar cerca de él. El único que no se le alejó cuando él se acercó fue Cristo Jesús. Déjame decirte algo, iglesia. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Jesús no corre, Jesús no huye de nuestra presencia. No, Jesús se acerca a nosotros. Cuando usted da un paso hacia Jesús, Jesús da 20 pasos hacia usted. Cuando usted da segundo paso hacia Jesús, Jesús da 1000 pasos hacia usted. Y Jesús, cada vez que usted se acerca a Jesús, más cerca está Jesús de usted. Pero hay personas que nos huyen, hay personas que nos corren, hay personas que no quisieran que uno estuviera cerca de ellos porque piensan que uno tiene lepra, piensan que uno está sucio, piensan que uno está manchado. Lepra tienen ellos en su mente, lepra tienen ellos en su lengua, lepra tienen ellos en su corazón, son unos leprosos. Los hijos de Dios no estamos para rechazar a nadie ni huir de nadie. Dígale que no. ¿Cómo llegó esta persona allí? No dice que era la sinagoga. No dice que Jesús estaba en la sinagoga, no, en la casa de uno de los gobernantes de los fariseos. Allí ocurrió esta historia. Y Jesús fue a comer. Pero esta persona enferma no fue a comer del alimento que estaba cocinándose en la casa de ese fariseo. Que quizás era un manjar. Que quizás era filete, que quizás era la mejor comida que posiblemente él pudo haber olido leer. Pero su atención no era la comida, no era el plato, no era el manjar. Su manjar era Cristo Jesús. Iglesia, déjeme decirte que nuestro manjar no es lo que se cocina en la Casa Blanca. ¿Qué me importa a mí? El manjar es lo que Dios me da día a día. El plátano vacío es mi manjar, si Dios me lo da vacío, o con aceite de coco, gloria a Dios, que filete. No, pero esas personas estaban allí que se iba a comer bueno, que se iba a comer fino. Y una mesa fina. Él no fue a eso. Él fue a ver a Jesús. Él fue a que Jesús lo viera, a que Jesús hiciera un milagro en su vida. Y Jesús no es verdad
que se iba a quedar con los brazos cruzados porque estaba en la casa de este fariseo. Jesús no le dijo, vamos para el patio. Jesús no le dijo, vamos para afuera, porque aquí no lo puedo hacer. No, ese lugar era de Jesús, propiedad de él. A él le pertenecía. Y a ese lugar fue donde el Espíritu Santo lo llevó para que Jesús hiciera un milagro en esa casa. En ese lugar. Jesús no se limita. Nadie puede limitar a Jesús, ni controlar a Jesús, ni impedir que Jesús haga un milagro donde Él quiera hacerlo. Donde Dios determinó que se hiciera un milagro, no fue en la sinagoga en ese sábado, fue en la casa de este fariseo. Y Jesús quiere hacer un milagro en tu casa. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa, no para comer mangú, no para comer mofongo, no para comer arroz y habichuela. No, Jesús quiere entrar a tu casa hoy para sanar tu vida, para sanar tu hogar, para entrar a tu casa y que tu casa sea feliz hoy, mañana y siempre. Haga todo lo posible para que Jesús entre en su vida. Déjame relajarme un poco porque estoy un poco emocionado. No es que me suba la presión como a mi mamá. Pero me encanta el texto bíblico. Me fascina. ¿Cómo llegó esta persona allí? Gloria a Dios. Ay, Dios mío, qué bendición. ¿Cómo llegó? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Cómo se coló? Ningún colado, nada. No somos colados. No, Dios nos lleva donde Dios quiere llevarnos. Dios nos introduce donde Dios quiere introducirnos. Dios hace que estemos donde Él quiera que estemos. En la casa de Dios, en la iglesia donde estemos. No somos colados. Somos hijos e hijas de Dios. Y este mundo le pertenece a Dios. Dios hizo este universo. Amén. Colado ni colado. En la casa del fariseo. Amén. Que colado ni colado. Colado era el fariseo. Y los colados eran los chismosos. Los que fueron allí a acecharse no los colados. Eso no los colados. No este enfermo. Este enfermo lo llevó el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo determina introducir a alguien y llevar a alguien a los pies de Jesús, no hay quien se lo impida. No hay poder alguno que pueda impedir que el Espíritu Santo haga su obra. Y Jesús, el Espíritu Santo está en medio nuestro para realizar la obra y llevarnos a nosotros a los pies de Jesús. Y diga Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Antes que se acabe el tiempo de gracia, antes que cierre mis ojos, Espíritu Santo, llévame a los pies de Jesús. Si estoy lejos, introdúceme, llévame a los pies de Jesús hoy, ahora. Iglesia, voy a concluir. No voy a seguir con el versículo 3, nos quedamos en el versículo 2. El mensaje de esta noche y el estudio de esta noche es: el sábado ha de llegar. Si Dios lo permite, si Dios le permite que usted viva el próximo sábado, ha de llegar. El sábado del Señor, sacrosanto, que Él santificó y bendijo, para un uso especial, para que usted se deleite, para que usted lo disfrute. Haga del próximo sábado una delicia santa para usted. Haga del próximo sábado una delicia santa para su alma, que la necesita, la necesitamos. Nuestra alma la necesita paz en nosotros. Y Dios te la quiere dar. Por favor. Amén. Aleje cualquier celo, cualquier indiferencia. Aléjela de usted, de su mente. Porque si no, usted no será, es pieza, instrumento fácil de Satanás. Alguien va a adorar a Dios. Alguien va a glorificar a Jesús. Alguien va a deleitarse en Dios. Alabar a Jesús junto con los hermanos. Y alguien ha de ir como instrumento del diablo. Alguien ha de ir. Alguien ha de ir. Escríbalo. Alguien ha de ir. Que usted no sea esa persona. No importa que diga, que no diga, quién predique, quién no predique. Usted no va a eso. Usted va a deleitarse con el Espíritu Santo, con sus hermanos y hermanas, a la casa de Dios, a alabar a Dios, glorificar a Dios. A eso usted va. Y van a ir personas que necesitan tener un encuentro con Jesús como esta persona, que el Espíritu Santo lo va a llevar.
y Dios hará un milagro. Aunque usted no lo vea, Dios hace milagro y transforma muchas veces. Que usted, cuando vaya a la iglesia, el próximo sábado, usted se arrodille y diga, Señor, estoy aquí para alabarte y glorificarte. Estoy aquí para unirme con muchos hermanos y hermanas que alrededor del mundo hoy se están alabando y glorificando. Yo quiero formar parte de ellos, de esta familia universal que a ti te pertenece. Han de venir personas, Señor, que necesitan de ti. Personas que van a venir a buscar un encuentro. Por favor, Señor, tócalo. Por favor, Señor, que no se vayan vacíos. Por favor, Señor, que tú tengas un encuentro con ellos. Por favor, Señor, que tú puedas romper la cadena, Señor. Yo me uno, Señor, al Espíritu Santo que ha de traer a alguien, Señor, para que tú toques esos corazones. Posiblemente cuántas personas llevan yendo sábado tras sábado por más de 20 años, 10 años, 15 años y están enfermos. Y Dios quiere hacer un milagro en ellos. Ore para que Dios siga haciendo un milagro. Amén. Amén. Y no rechace a nadie. Porque cuando el Espíritu Santo lleva a alguien a la iglesia es para bendecirle. Y diga al Espíritu Santo, si me permite que yo viva el próximo sábado, Padre, llévame a tu casa, que te voy a alabar y te voy a glorificar como nunca antes. Me voy a deleitar en ti, me voy a gozar en ti, que sea un sábado sacrosanto. Amén. Es mi deseo que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y bendiga grandemente a tu familia y bendiga grandemente a tu ser y tu hogar. Es mi deseo, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Padre, estamos ante tu presencia para darte la gracia, mi Dios, porque reconocemos a través de toda tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el sábado es bendecido y santificado por ti. Y lo hiciste con un propósito. No lo hiciste por casualidad. No lo hiciste por capricho. No, 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 no. Tiene una razón de ser por la cual lo hiciste. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo eso, apreciando eso y amando eso. Que eso es inquebrantable. Ayúdanos, Señor, a no criticar a aquellos que no lo hacen como nosotros lo hacemos en tu sábado, Señor. No, 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 no. Al contrario, ayúdame a entenderlo para que un mañana poder explicar y enseñarle la bendición del sábado. Y se puedan unir también a nosotros, Señor. Qué bendición. Señor, oramos por aquellos que lamentablemente reconocen que el sábado es el día de reposo, pero van a acechar, van a espiar. Señor, ¿qué podemos decir sobre ellos? Que tú tengas misericordia sobre ellos, mi Dios. Y que ellos puedan reconocer y abrir sus ojos antes que sea demasiado tarde. Y que puedan disfrutar del sábado. Que puedan deleitarse del sábado, Señor. Porque lamentablemente son muchos que llevan años, décadas y décadas que no disfrutan de esto. Señor, ayúdanos a no caer en esa página. No, Padre. Ayúdanos al contrario, a alejarnos de eso. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Y que el sábado, Señor, siga siendo este día de bendición. Donde no queremos mancharlo. Yo ni nadie aquí queremos mancharlo, ni pisotearlo, ni ensuciarlo, Señor. Con nuestra conducta, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser. Porque sabemos, Señor, en base a tu palabra, que no existe un ser humano que tenga el poder de manchar el sábado, de ensuciar el sábado, no. Quien se ensucia es la persona en sí misma por querer manchar el sábado y ensuciar el sábado. Señor, gracias por la bendición del sábado. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues haciendo milagro. Gracias porque tenemos un lugar, Señor, en tu corazón, tu mente, Señor, que quizá para el mundo somos insignificantes, no valemos nada, como esta persona con esta condición que para los fariseos y los doctores de la ley era insignificante, pero para el Espíritu Santo tenía un valor muy importante. Y para tu Hijo amado Jesús también tiene un valor muy importante, igual que nosotros también, Señor. Gracias por esta enseñanza.
Bendícenos, cuídanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, amén.